Hola a todos, soy Jorge Miranda y en esta oportunidad les voy a hablar de los filtros espaciales y la convolución en dos dimensiones sobre imágenes digitales utilizando el lenguaje de programación Python y la librería OpenCV. Bueno, para esto de acá tenemos que explicar lo siguiente. Voy a hacer dos ejemplos en la cual el primer ejemplo va a consistir en hacer uso de la convolución en dos dimensiones pero utilizando los algoritmos. Y en la segunda parte del mismo video lo que voy a hacer es utilizar las librerías, en este caso las funciones de la librería OpenCV, para ver su funcionamiento y su eficiencia a la hora de procesar una imagen digital. Bueno, antes de comenzar con la explicación de la convolución en dos dimensiones, tenemos que tener en cuenta o repasar y recordar lo que es una imagen digital y cómo se representaba. Una imagen digital consistía en un conjunto de píxeles, en la cual para acceder a cada píxel de la imagen digital tengo que hacerlo a través de sus coordenadas x, y. Cada píxel, cada puntito representa una variación de color. Esa variación de color dependía de la cantidad de bits que se le asignan, que normalmente es de 8 bits, y dependía también, para poder estudiarlo, de un espacio de color llamado RGB. No es el único, hay otros tipos de espacios de colores que más adelante lo vamos a utilizar para hacer reconocimiento de colores o detección de colores y que son más robustos al ruido. Por el momento vamos a utilizar el espacio de color RGB y la escala de grises para analizar una imagen. Ahora, ¿qué es la convolución en dos dimensiones? La convolución en dos dimensiones es una extensión de la convolución en una dimensión. Una convolución es en sí una operación matemática. Y la convolución en sí lo pueden buscar en cualquier libro de procesamiento digital de señales, porque básicamente fue en esa área en la cual se desarrolló esa operación matemática. Esta convolución en una dimensión lo que consistía era en que a una señal de entrada en una dimensión se le aplicaba, en este caso, un filtro que tenía una respuesta al impulso determinada y producto de una operación llamada convolución se originaba otro tipo de secuencia. Ahora, en este caso vamos a hacer uso de una convolución en dos dimensiones porque la fuente o la imagen, en este caso la señal de excitación, ya no varía con respecto, o ya no depende solamente de una variable, sino como es una imagen, va a depender de dos variables, de dos coordenadas en este caso. Entonces la convolución ahora se va a extender a dos dimensiones, pero el principio matemático y el principio, su funcionamiento básicamente es el mismo. Básicamente tiene la misma lógica que lo que era la convolución en una dimensión. Ahora, la convolución en 2D, como les dije, representa una operación matemática en la cual van a intervenir tres cosas. Primeramente va a haber una señal de excitación, que en este caso va a ser una imagen fuente. Vamos a hacerlo como una imagen, vamos a representarla como una señal de excitación. Lo que yo quiero hacer es obtener una imagen destino o una imagen alterada. Esa imagen alterada, que va a ser la respuesta que se va a dar a través de la utilización de un filtro, que a veces lo llaman máscara o lo llaman kernel o lo pueden llamar ventana. Esta máscara que está acá va a actuar sobre esta imagen. Al actuar sobre esta imagen y va a realizar una operación llamada convolución, que ahorita la vamos a explicar. Ahora, el resultado de esa operación me va a originar la imagen destino. Esta imagen destino supuestamente va a representar o va a tener una alteración que se va a llevar a cabo a través del uso de esta máscara. El objetivo va a ser, más adelante, diseñar estas máscaras, diseñar estos filtros de tal manera que cumplan cierta aplicación. En el contexto de señales en una dimensión, se utilizaba la convolución en una dimensión, pero una operación matemática muy importante para su cálculo era a través del algoritmo de la transformada rápida de Fourier. Acá también vamos a ver más adelante que se puede aplicar la transformada de Fourier, pero acá se va a extender a dos dimensiones. Por el momento vamos a explicar la convolución en 2D en base a los ejes coordenados de la variable x y la variable y. Como les dije, una convolución es una operación matemática. ¿Y cómo está definida esta operación matemática? Esta operación matemática constituye lo siguiente: constituye de una multiplicación, constituye de una sumatoria y constituye de unos reflejos o de unos traslapes, en este caso en la variable x y y. Si uno logra entender esta operación matemática, se va a dar cuenta que en sí es un algoritmo. Este algoritmo puede ser implementado en cualquier lenguaje de programación de alto nivel, que sería más fácil, sino de que en OpenCV, que es la librería que vamos a utilizar, existen muchas funciones que hacen esa operación y lo hacen de una manera más efectiva, porque quizás hacen uso de la transformada rápida de Fourier. Ahora, esta convolución, que es una operación matemática, lo que va a hacer es lo siguiente: recibe una señal de entrada que va a ser imagen, se aplica una máscara
esta máscara o un kernel se le aplica sobre esta imagen y producto de esa operación llamada convolución me origina esta imagen destino. Podemos ver acá en este simple ejemplo que miren, el destino solamente contiene los bordes o intenta contener eso, es decir, esta máscara que está acá, que luego lo vamos a ver a la hora de detectar bordes y luego de detectar esquinas. Esta máscara de acá en sí sirve para ¿qué? Sirve para detectar bordes. Podemos ver que la aplicación de esta máscara sobre esta imagen lo que resultó fue la misma imagen pero conteniendo solamente sus bordes. Entonces ya podemos ver las aplicaciones que pueden darse al elegir una máscara. La elección de la máscara va a ser muy importante. Ahora, cuando uno va a elegir la elección de una máscara, tiene que tener en cuenta el tamaño de la matriz o el tamaño del kernel. Tiene que tener en cuenta el kernel, máscara, ventana o filtro o bueno, respuesta en impulso van a ser vamos a ver así como sinónimos ya cuando comente de eso de ahí. Bueno, en esta máscara que está acá tiene que tener en cuenta primeramente el tamaño de la máscara que va a actuar sobre esta imagen fuente a través de la propiedad o la operación llamada convolución. Porque el tamaño lo que va a originar es lo siguiente, porque el tamaño lo que va a indicar es que cuántos vecinos, o sea cuántos píxeles que van a estar asociados a una respectiva región de la imagen se van a tener en cuenta para calcular el nuevo píxel que va a estar en la imagen destino. Ahora, este nuevo píxel que se va a calcular o que se va a producir producto de la aplicación de la convolución también va a variar dependiendo de la forma de la máscara. Generalmente se usa una máscara rectangular, es decir, se usa una máscara en la cual conlleva todos los elementos que conlleven una forma rectangular, valga la redundancia, ¿no? Pueden haber formas circulares. La ventaja de la forma rectangular es lo siguiente: nos va a permitir considerar vecinos en todas las direcciones, vecinos de píxeles en todas las direcciones, y su cálculo va a ser mucho más fácil a la hora de hacer la convolución. Entonces, mira, ya podemos ver lo potencial que es la operación de convolución y efectivamente, más que nada, la elección de una máscara. Ahora, la operación matemática que está detrás de todo esto es la que está acá abajo. G representaría la señal de salida o la imagen que está acá, la imagen destino. H representaría mi máscara y la letra F o la variable F representaría la imagen. ¿Se acuerdan? Y todos pueden ver que cada variable, por así decirlo, cada parte que ven acá, está o depende de dos variables que tienen que ver con las coordenadas. Y si ustedes se dan cuenta, las operaciones que conlleva esto de acá son operaciones muy básicas. Entonces, esto hace que se pueda implementar haciendo uso de cualquier lenguaje de programación. Ahora, una vez a cabo, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a definir un kernel o máscara, recuerden que era lo mismo, que sea de 3×3. ¿Qué indica 3×3? Que hay 3 filas y 3 columnas, es decir, hay 9 elementos. 3×3, 9 elementos. Hemos elegido esta máscara de forma aleatoria. Más adelante en otros capítulos vamos a entender por qué o qué propiedad conlleva hacer uso de esta máscara, que en este caso hemos visto que nos ayuda a detectar bordes. Ahora, entonces la operación matemática, como ven acá tiende al infinito, pero como estamos trabajando con cosas finitas, con valores finitos, no puede ser infinito, tenemos que en un momento truncar. El valor al cual se va a truncar va a depender de la máscara. Por ejemplo acá, la máscara ya no va a variar, o las variables con respecto a la máscara no va a variar desde menos infinito o desde 0 hasta infinito, sino va a variar desde el índice 0 hasta el máximo valor menos 1. Por ejemplo, de 0 hasta 3 menos 1. Lo mismo por las columnas, de 0 hasta 3 menos 1. Y ahí se va a realizar todas las operaciones. Uno puede hacer paso a paso todo esto de acá, en lápiz y papel, para que luego pueda volver al programa y lo pueda desarrollar de la manera más fácil. Ahora, vamos a definir algunos filtros espaciales y vamos a definir su concepto. ¿Qué es lo que en sí realiza un filtro espacial? Bueno, un filtro espacial lo que va a hacer es lo siguiente. Lo que va a hacer es calcularme nuevos valores de píxel en base a la aplicación de una operación. Esa operación, ¿cómo se llamaba? Se llamaba convolución, y específicamente se llamaría convolución en 2D, a través del uso de un filtro o de un kernel. Este kernel, como le dije, depende del tamaño y depende de la forma. Básicamente vamos a utilizar formas rectangulares y el tamaño que sea impar.
es decir, 3×3, 5×5, 7×7, 9×9, etc. A medida que incrementen el tamaño, obviamente que van a incrementar las regiones o la vecindad de los píxeles para formar un nuevo píxel. Y obviamente el procesamiento o el cálculo de todo ello va a ser mucho más prolongado, ¿no? Ahora, hay dos tipos de filtros que vamos a hablar en el día de hoy. Esos son el filtro gaussiano y el filtro laplaciano. El filtro gaussiano tiene una propiedad llamada de suavizado. ¿Qué indica la propiedad de suavizado? Por suavizado vamos a entenderlo que el filtro lo que va a hacer es va a reagrupar los píxeles a lo largo de su rango dinámico. En contraste con ello, un filtro laplaciano lo que va a hacer es realzar los bordes, o va a tratar de realzar las diferencias. Un borde, ¿cómo se puede definir? Un borde es una propiedad muy importante a la hora de detectar quizás contornos, por ejemplo. A partir de los bordes yo puedo detectar formas, y a partir de esos bordes, de unos pocos bordes, puedo reconstruir a una imagen o a un objeto. Entonces los bordes juegan un papel muy importante, y uno de esos filtros me da el filtro laplaciano. Antes de eso, ¿cómo se genera el filtro gaussiano? Matemáticamente se va a llevar a cabo de la siguiente manera. Vemos que existe una función que depende de dos variables, la variable x y la variable y. Y esto de acá define una desviación estándar con respecto a la media. Este filtro gaussiano que ven acá, en este caso vamos a usar un kernel de 5×5 y que tiene la siguiente expresión. En contraste con ello, en el filtro laplaciano podemos observar de que su función matemática que conlleva a esta gráfica es la que está acá abajo. Este filtro laplaciano lo que hace es realzar los bordes. Al realzar los bordes, con eso de acá yo puedo llegar a hacer aplicaciones para detectar bordes, y a partir de ahí quizás reconstruir objetos o detectar contornos, o no sé, o calcular cualquier propiedad en base a los bordes, que más adelante lo vamos a ver utilizando otro tipo de filtros llamados tipos Cani o filtros Sobel para la detección de bordes. Bueno, vayamos ahora al software Python para poder programar todo ello. Vamos a aplicar lo siguiente. Vamos a elegir una máscara cualquiera y vamos a utilizar el algoritmo que está aquí abajo, específicamente el que está aquí abajo. Vamos a usar un kernel de 3×3 y vamos a realizar la siguiente operación, y vamos a verificar que haga algo parecido a esto, es decir, que calcule los bordes. Entonces vayamos a Python, al lenguaje de programación Python. Lo que voy a hacer ahorita va a ser crear un nuevo archivo, un nuevo script. Esto de acá lo voy a minimizar. Este nuevo script lo voy a guardar ahorita en esta carpeta que dice, dice PDI3. No hay nada. Acá lo que voy a hacer es colocar un nombre, por ejemplo que sea filtros. Entonces le coloco guardar. Esto se guardó acá en esta carpeta. En esta carpeta cabe resaltar que contengo algunas imágenes para poder procesarlas utilizando Python y la convolución en 2 dimensiones. Bueno, abrimos el archivo que acabo de crear, que obviamente está vacío, y lo que voy a hacer ahorita va a ser coloco a np. Lo que voy a hacer a continuación va a ser importar la librería NumPy y voy a colocar lo siguiente: OpenCV. Una vez que importe todo esto de acá, lo que voy a hacer es en una variable leer la siguiente imagen, inRead. Voy a leer, por ejemplo, la imagen que dice acá, la imagen que dice gorro. Hago uso de lo siguiente, coloco gorro, el formato está en JPG y nada más. Lo que voy a hacer ahorita es colocar la siguiente otra variable y que sea, voy a convertirlo en lo que es escala de grises. Para eso tengo que colocar imagen, coma, cv2 archivo. Con esto de acá voy a convertir de la imagen en escala RGB o espacio color RGB a escala de grises.
A continuación lo que voy a determinar es la forma de eso de ahí, cuál va a ser su tamaño en filas, columnas y la cantidad de capas. Bueno, en este caso, como es escala de grises, tiene una capa, pero tiene una cantidad de filas y columnas. Entonces, para determinar eso, hago uso de np shape. Como entrada coloco la imagen en escala de grises. Este np hace referencia a numpy. Esto de acá es para determinar justamente cuánto es la cantidad de filas y columnas que contiene esta imagen gray. Una vez que hice eso de ahí, lo que voy a hacer ahorita es crear una imagen llamada 2 que sea igual a np ceros. Coloco como primer argumento lo siguiente, coloco forma. Esta imagen que está acá es una imagen de solamente 0, de la misma cantidad de columnas y filas que la imagen en escala de grises. Esta imagen de acá va a ser la imagen de resultado. Entonces, este va a ser el resultado. Lo que voy a hacer ahorita va a ser lo siguiente. Una vez que hice eso de ahí, voy a colocar lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer la implementación del siguiente algoritmo. Vamos a implementar el siguiente algoritmo que está acá abajo. Si ustedes se dan cuenta, hay doble sumatorio. Al haber doble sumatorio, entonces eso indicaría de que tendríamos que hacer uso de los bucles for. Aparte de ello, el nuevo valor calculado, o sea el nuevo píxel calculado, también va a variar en x y y, o sea van a haber dos bucles for, más estos dos bucles for, habrían 4 bucles for. Vamos a calcular los primeros dos bucles for haciendo uso de lo siguiente. Por ejemplo, lo que voy a colocar acá es forma en 0, que haga referencia a la parte de las filas. Le coloco -1. Ahora sí. Y acá sería en 1 menos la unidad. Lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Esto de acá es para posicionar los nuevos valores calculados de la parte de la salida. Ahora tengo que hacer variar el kernel. El kernel va a depender de otras dos variables, i, j. Entonces eso también tengo que agregarlo mediante dos bucles for. Voy a colocar lo siguiente, un for. Esto de acá va a ser para el kernel. Ahora, voy a definir una variable intermedia llamada suma, que sea igual a 0. Al definir esa variable intermedia, lo que voy a hacer es lo siguiente. En esta parte de acá, voy a aplicar el algoritmo. Ese algoritmo es el que está acá abajo. El algoritmo que está acá abajo. Entonces, vamos a aplicar el algoritmo. Vamos a aplicar el algoritmo que está acá abajo. Entonces, voy a hacer lo siguiente. La imagen que es la imagen fuente llamada imagen gray, lo posiciono en la fila, en la parte de la abscisa, menos i, coma, y menos j. Esto de acá, ¿qué es lo que se hace? Dice que se multiplica, claro, se multiplica por el kernel. El kernel que está representado con la letra falta definir el kernel. Acá voy a definir el kernel. Para definir el kernel voy a hacer uso de una variable, por ejemplo h, y creo un arreglo. ¿Ese arreglo cuál va a ser? Ese arreglo h es el que está acá, 1, 0, menos 1, 1, 0, menos 1, 1, 0, menos 1, que supuestamente calculaba los bordes. Entonces vamos a demostrar eso. Coloco lo siguiente, coloco acá, creo una matriz (1, 0). Voy a pausar el video para... Listo, ya creé el kernel. Este es el kernel que está acá abajo. Una vez que ya creé este kernel, a continuación lo que voy a hacer es pasarlo dentro de esta función, o perdón, dentro de estas operaciones que estoy realizando. Coloco h,
que sea en i, j, ¿verdad? Pero como está yendo de -1, tengo que sumarle 1 para que no haya error, al igual que acá más 1. Entonces esto de acá ya está realizando de la manera correcta. Esto de acá debo colocarle una suma porque debe ser en forma recursiva, ¿no? Recuerden de que esta es una sumatoria. Si lo dejo ahí, se va a perder el valor correcto. Entonces, una vez que hice eso de ahí, ni bien salga de la operación del kernel, lo que tengo que hacer ahorita va a ser calcular lo siguiente: la imagen de salida en la posición x, y va a ser igual a lo que había en suma, y nada más. Y eso sería prácticamente todo. Al hacer eso de ahí, ni bien salga del bucle for, lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a calcular un valor máximo que es igual al max, ese por ejemplo, np.max de la imagen que acabo de calcular, porque para yo poder desplegar la información tiene que estar en enteros sin signo y de 8 bits. Esto de acá quizás ya sobrepasó ese valor. Tengo que, en este caso, normalizarlo a un máximo de 255, porque con 8 bits el máximo valor es 255. Para ello voy a hacer lo siguiente: ya que tengo el máximo del valor que está contenido en esta imagen llamada imagen de salida o imagen 2, lo que voy a hacer es colocar imagen 2 que sea igual a lo que había en imagen 2 multiplicado por 255 dividido entre en la variable máximo. A continuación voy a convertir esto np.imagen2 as type, lo voy a convertir a su formato en entero sin signo de 8 bits. Lo que voy a hacer ahorita va a ser desplegar todas estas imágenes, ambas imágenes, para ver la diferencia. Por ejemplo, acá voy a colocar la primera imagen que está acá arriba, imagen gray, imagen original filtrada, vamos a hablarlo así, la imagen filtrada, y coloco imagen 2. Coloco el siguiente parámetro y acá coloco destroy all windows para cerrar todas las ventanas. Voy a guardar. Lo que voy a hacer ahorita va a ser guardar el archivo, va a ser guardar save. Voy a guardar todo esto de acá, y lo que voy a hacer ahorita va a ser correr el programa. Entonces, ni bien corre el programa, vamos a esperar que termine el programa. Y bueno, acá podemos ver lo siguiente: la imagen original fue la que estaba acá. Bueno, en realidad fue la imagen que está acá. La imagen que está acá. Esta fue la imagen original que yo he leído. Lo que yo hice lo siguiente fue aplicar, bueno, una vez que leí lo convertí en escala de grises. Esta es su representación en escala de grises. Y esta imagen en escala de grises lo que hice fue calcular o hacer uso de ese filtro, ¿no? Esa convolución en 2 dimensiones. Y miren lo que me originó. Básicamente, esta imagen filtrada, lo que conlleva así algo muy importante para resaltar es que contiene información de los bordes. Podemos observar de que los bordes que constituyen, acá podemos ver estas pequeñas líneas circulares que se pueden ver en esta imagen, han sido resaltadas, ¿no?, al aplicar ese filtro. Es decir, esto de acá constituye en sí una importante motivación para el desarrollo de nuevos filtros para la implementación de detección de bordes, o como cualquier otro tipo de operación. Ahora, algo muy importante de todo esto es que hay unos puntos, ¿verdad? Estos puntos, que en sí son un poco indeseados, sería adecuado poder filtrar. Entonces, para poder filtrar estos tipos de ruidos, por así decirlo, en sí no es un ruido, es una mala segmentación. Ahora, para poder filtrar todo esto de acá, se hacen uso de unos filtros que generalmente son filtros de suavizado. Y ese filtro de suavizado, como les dije, es el filtro que está acá, el filtro gaussiano. Como hay otro tipo de filtros no lineales, que son el filtro de la mediana o la media gaussiana. Bueno, entonces vemos que la máscara, que en sí sería la variable h, sería prácticamente algo parecido a esto, sino que sería de 5 por 5 y que tendría otro tipo de valor. Pero si yo aplico esto de acá al algoritmo que realicé en Python, va a resultar
de la manera correcta, ¿no? O sea, la operación se va a realizar de una forma exitosa porque el algoritmo ya está. Simplemente tengo que cambiar acá nada más los valores que deseo, colocar al filtro para que haga un tipo de operación. Entonces esto de acá ya sienta las bases para poder desarrollar cualquier tipo de convolución en 2 dimensiones utilizando en este caso un filtro, en este caso de 3×3, ¿no? Ahora, al hacer esto de acá podemos observar de que el filtro ha operado de la manera correcta, ¿no? Ha operado de la manera correcta. Ahora, en esta oportunidad lo que vamos a hacer, voy a colocar cualquier letra para cerrar esto. Vamos a hacer uso ahora de las funciones de OpenCV para lo que es el filtrado. Lo que voy a hacer ahorita va a ser crear un nuevo archivo, new file, y vamos a hacer lo siguiente, importar, pueden colocar OpenCV, y lo que voy a hacer ahorita va a ser leer una imagen, como la forma anterior. Con el método inRead, coloco acá la imagen que vas a leer. Recuerden de que en mi carpeta está guardado, bueno, en esta carpeta voy a guardar el siguiente archivo. Le pongo file y le pongo save as. Voy a guardarlo en mi carpeta llamada PDI3. Acá voy a colocar el nombre, por ejemplo, que sea funciones. A ver, vamos a ver así. PDI3 Gauss, por ejemplo. Ahora, acá está dentro de mi carpeta está este archivo, y dentro de esta carpeta también se comparten algunos archivos de imágenes. Entonces voy a leer esta imagen que está acá, que es una imagen con ruido, y lo que voy a hacer es filtrarlo, haciendo uso ahora del filtro gaussiano. Acá se llamaba, no recuerdo cómo se llama la imagen, se llamaba IMG ruido. Entonces voy a leer esa imagen, IMG ruido. El formato en el cual está guardado es JPG. Si en caso su imagen que ustedes tienen acá está en otro formato, tienen que colocar el formato como argumento, ¿no? Una vez que hice eso, voy a convertirlo en escala de grises haciendo uso del siguiente método. Coloco el primer parámetro, que es la imagen. Acá coloco a que lo quiero cambiar, escala de grises. Una vez que hice eso de ahí, a continuación voy a hacer uso de las funciones de OpenCV. Para hacer uso de la función OpenCV tenemos que ir a la PPT. En la PPT más abajo coloqué las funciones. En OpenCV hay dos métodos, uno se va a llamar Gaussian Blur y otro se va a llamar Laplacian. En el primer método hace referencia a la aplicación de este filtro o de este kernel sobre una imagen. Obviamente el primer argumento debe ser una imagen. Esa imagen puede ser una imagen en escala RGB o una escala de grises. Entonces voy a hacer uso de eso. Por ejemplo, acá que sea, ¿dónde estaba? Ahí está, PDI3 Gauss. Lo que voy a hacer acá es lo siguiente, voy a colocar una variable que sea blur, por ejemplo, y coloco acá el siguiente método, cv2, y coloco acá, tal como está ahí, con mayúscula y minúscula, argumento recibe la imagen. En este caso voy a operarlo sobre escala de grises. El segundo argumento hace referencia al tamaño. ¿Al tamaño de qué cosa va a ser? Ya, el tamaño va a ser al tamaño del filtro, ¿no? ¿Cómo va a ser tu filtro que va a operar sobre esa imagen? Entonces eso lo voy a definir en el segundo argumento. Por ejemplo, que sea de 9×9. Y en la última variable hace referencia a esta pequeña variable llamada desviación estándar. Esta desviación estándar te indica la desviación con respecto a la media, ¿no? A la media de en este caso del valor central de la función gaussiana. Y vemos que la media es el 0,0. Entonces eso te va a definir esa desviación estándar. La desviación estándar vamos a colocar un valor alto, que sea 9. A medida que sea más alto la desviación estándar, el suavizado va a ser mucho mayor, o sea, va a ser más borroso, ¿no? Va a haber mayor suavizado en aquellas regiones homogéneas de la imagen. Entonces colocamos esto de acá, y para ver qué tal opera este filtro vamos a comparar ambas imágenes. Por ejemplo, acá la imagen origen filtrada. Entonces lo que voy a hacer a continuación va a ser
colocar lo siguiente. Esto de acá es para el accionamiento por teclado, para cerrar las ventanas o para terminar el proceso. Con esto de acá lo que voy a hacer es, ni bien aprieto un teclado o una letra del teclado, lo que voy a hacer es cerrar todas las ventanas. Y bueno, nada más. Vamos a ver qué es lo que pasa acá. Entonces vamos a darle correr al programa y podemos observar lo siguiente, ¿no? La imagen original, que estaba con una gran cantidad de puntos que en sí representan un tipo de ruido, y más adelante vamos a entender varios tipos de ruido que afectan en el área de procesamiento de imágenes. Hay varios tipos de ruido y cada ruido en este caso se va a poder filtrar y se va a poder obtener una mejor imagen haciendo uso de un kernel. Ese kernel no se va a hacer o se va a diseñar en base al tipo de ruido que se quiera filtrar. En este caso, esta aplicación de este filtro gaussiano, lo que vemos es que está suavizando la imagen. En regiones que son homogéneas, como esta parte de acá, le da un suavizado, ¿no? Es decir, le da como un efecto un efecto más que nada hace que se represente como una forma más borrosa la imagen. En lugares donde existe una gran, en este caso, pequeños puntos blancos y negros o pequeños puntos así que no estén dentro de una región homogénea, lo que va a hacer es tratar de un poco de diluirlo, ¿no? Ahora, para poder filtrar este tipo de ruido, se hace un uso de otros tipos de filtros que serían no lineales para la completa o la casi completa eliminación de estos puntos. Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Y ahora, como último ejemplo, vamos a ver cambiando el parámetro que es acá. Le voy a colocar un parámetro, por ejemplo, que sea 31, a ver. ¿Y qué es lo que podemos obtener con esto? Podemos observar que existe un mayor suavizado en la imagen, ¿no? Al aumentar el valor de la desviación estándar. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Para acabar con esto de acá, voy a colocar imagen 2, voy a leer. Lo que voy a hacer ahorita va a ser leer, por ejemplo, esta imagen que dice Perú. Entonces, como mi archivo está dentro de esta carpeta, voy a colocar lo siguiente. Coloco Perú y el formato está en JPG. Eso no lo cambié. Una vez que hice esto de acá, voy a hacer uso de un filtro laplaciano. Voy a crear una variable laplaciano, por ejemplo, una imagen. Acá se va a almacenar el resultado. Coloco el siguiente método. Como argumento recibe la imagen, en este caso puede ser la imagen RGB, la imagen 2. Acá como segundo argumento coloco lo siguiente. Y el tamaño que sea, por ejemplo, de 11. Al haber hecho eso, lo que voy a hacer es calcular el máximo valor para que se encuentre entre 0 y 255, ¿no? Para poder desplegarlo a través del método inShow. Entonces acá voy a colocar laplaciano, que sea igual a laplaciano multiplicado 255 entre el valor, el máximo valor. Y lo que voy a hacer ahorita va a ser convertirlo a un formato de entero de 8 bits sin signo. Entonces voy a colocar acá bordes, por ejemplo, que sea igual a laplaciano punto astype y que sea entero sin signo de 8 bits. Voy a colocar, voy a copiar prácticamente todo esto y voy a cambiar las variables. Imagen original, imagen filtrada. Bueno, al tener todo esto de acá, lo que voy a hacer ahorita es correr el programa. Vamos a correr el programa. Y bueno, en la primera parte, que era de filtro gaussiano, ya lo habíamos visto, que intenta reducir el ruido que está ahí y suavizar las regiones homogéneas. En la segunda parte, que tiene que ver con el uso del filtro laplaciano, podemos resaltar lo siguiente, de que la parte homogénea, en este caso de los colores rojos de la bandera de Perú,
han sido como rechazadas, ¿no? Y la región blanca también ha sido rechazada, la región roja también, pero vemos que la transición de rojo a blanco, de blanco a rojo, como la que podemos ver en la parte izquierda, en la franja izquierda, han sido netamente resaltados, ¿no? Porque el filtro de Laplaciano lo que hace es resaltar los bordes. Adicionalmente a eso, podemos ver que los bordes que están acá, estos pequeños bordes, también han sido resaltados por el filtro Laplaciano. Es decir, el filtro Laplaciano nos va a ayudar a realzar los bordes y cumple con lo que habíamos dado a conocer al inicio del video, que el filtro Laplaciano lo que va a hacer es realzar los bordes. Al realzar los bordes, lo que yo voy a poder hacer es lo siguiente: poder detectar quizás formas en una imagen y a partir de ahí hacer cualquier tipo de reconocimiento, porque gracias a los bordes yo a partir de ahí puedo calcular quizás esquinas y a partir de esas esquinas reconocer o tener como puntos, como un espacio de características para representar a un objeto, y eso de ahí ya serían para usarlo en aplicaciones mucho más interesantes, ¿no? Entonces podemos observar de que el filtro gaussiano y el filtro laplaciano se implementan de la manera correcta haciendo uso de las funciones de OpenCV y utilizando el lenguaje de programación Python. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Cualquier sugerencia o comentario me lo pueden dejar. No olviden de suscribirse y compartir el video para poder realizar más videos aplicando lo que son procesamiento de imágenes utilizando Python y la librería OpenCV. En el próximo capítulo vamos a ver lo que son los filtros no lineales y específicamente el cálculo de bordes en una imagen. Ahora vamos a entender cómo calcular los bordes en una imagen, pero antes de eso les voy a hablar también de una operación muy importante llamada el gradiente. Entonces me gustaría que vengan para la próxima semana o para la próxima clase, que vengan estudiando lo que es el gradiente para poder entender la aplicación de los bordes y poder hacer aplicaciones mucho más importantes. Bueno, espero que te haya gustado el video, comparte el video y no olvides de suscribirte. Esto ha sido todo, gracias.